Bien, buenos días. Ahora sí ya hay algunos cuantos estudiantes más. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver en esta jornada? Vamos a estar teniendo en cuenta lo siguiente. Voy a presentar mi pantalla en este momento. Bueno, bienvenidos a este último periodo. ¿Sí? Eh, Vamos a ver en esta parte algunas de las vamos a cambiar un tanto alguna parte de la metodología que habíamos estado utilizando y en este periodo ustedes van a participar un poco más, ¿no? Eh, Así en orden. Vamos un poco sobre los detalles de tareas. Okay, primero, déjenme ver esto. ¿Se escucha bien lo que estoy mencionando? Hola, ¿se escucha lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, bien, les decía, de tareas. Hay dos fases en este periodo relacionados al proyecto, ¿sí? Pues la primera fase es la revisión de algunas actividades que ustedes habían desarrollado, por decirlas, en el periodo número 3, ¿sí? Esa es la primera fase de revisión. Luego primeras, eh, de las primeras partes ya para el propiamente el periodo 4, que será el segundo 35, ya para la entrega final, una de las partes que voy a revisar es todas aquellas correcciones que yo pude haber hecho al trabajo, ¿sí? Este, yo sé que no estaba completamente terminado en el sentido de que no estaba el producto completo, ¿sí? Sino que había una, este, ¿cómo se dice? Un previo a eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a ir evaluado en la primera etapa y en la segunda etapa ya es la entrega junto con el resto de materias. Entonces, ahí sí es cuando o sea, yo voy a tomar en cuenta todo, incluso las correcciones. Fundamentalmente eso será para el 70%, ¿de acuerdo? Y vamos a estar trabajando en ciertos momentos. Voy a dar algún parte de sesiones donde ustedes van a tener que trabajar en equipo eh, en las horas de clase, ¿sí? Para que todo eso vaya saliendo lo mejor posible. Y algunas otras de las actividades que vamos a ir trabajando tienen que ver con exposiciones flash que ustedes van a ir presentando por equipos. En su momento yo les voy a decir a qué equipo pertenecen. Bueno, fundamentalmente lo van a hacer en el equipo que les corresponda, dependiendo de la plataforma, ¿de acuerdo? Este, Eso sería una primera vez y a la siguiente vez continuarían trabajando en el mismo equipo, claro, y, bueno, respetando los diferentes roles que se les vaya asignando. Pero, no,
Bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la ecología, el estudio de los diferentes ecosistemas. Para ello, vamos a analizar desde dos perspectivas, desde dos puntos, ese indicador. Bueno, esos dos indicadores. Bien, en el primero vamos a hablar sobre la autoecología y la cinecología. Como también vamos a hablar sobre los diferentes biomas, ¿sí? Los biomas terrestres. Ahora, vamos a mencionar un poco sobre ya. Vamos a hablar en esta jornada sobre la solidaridad, ¿sí? Y este sería el contenido socioemocional. Dice, cuando las arañas se unen, pueden atar a un león. Bueno, aquí vemos relativamente pocos. Entonces vamos a participar. Permítanme. Muy bien, comparto. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que me puede decir la primera señorita? Sobre la reflexión, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Pues que nada, que la frase casi da a entender que la unión es la fuerza. O sea, si uno trabaja en equipo junto a los demás, podemos lograr o alcanzar lo que nosotros nos propongamos, sin importar lo difícil que sea ese objetivo. Ok, muy bien, gracias. Siguiente. Bueno, ¿alguien de forma voluntaria? Ok, adelante, Alexandra. Buenos días. Disculpe si escucha ruido. Bueno, así como dijo mi compañera, pues así trabajando en equipo siempre los objetivos son más fáciles de alcanzar. Entonces, pues siempre que no podamos conseguir algo o conseguir así realizar una meta, con ayuda de los demás se podrá realizar más fácilmente. Ok, muchas gracias. Definitivamente, yo sí soy de los que considera eso, de que muchos de los trabajos que se pueden decir que han sido por esfuerzo de uno solo, creo que solamente se está viendo una parte, ¿sí? Una parte de todo eso, porque en realidad todo triunfo tiene muchos más aspectos, y gente que ha tenido que estar participando también. Los esfuerzos individuales y éxitos individuales, en realidad hay mucho que poner como en evidencia de que regularmente no son así. Y por eso es que yo les pongo en esta parte. Se dice que puede tener muchos significados para nosotros, es decir, la unión hace la fuerza. Pero en muchas de las ocasiones no lo decimos con pasión, lo decimos solamente porque, perdón, solamente quien ha logrado vencer diferentes situaciones que creyó sin salida, ya, un momento sumamente difícil, ha comprobado que gracias a los amigos y a personas solidarias, el milagro o la meta, o como le quieran llamar, se hizo realidad. Siempre hay una persona solidaria, amigo, o incluso muchas veces personas que no conocemos, nuestra familia,
que va a estar con todo gusto participando de la superación de nuestras metas. En este punto yo lo pongo conmigo porque hay mucha... Permítanme. Perdón, les decía, algún familiar casi siempre y regularmente son nuestros padres los que nos ayudan en momentos sumamente difíciles, en los que hemos metido un sinfín de problemas, nos hemos metido en un sinfín de problemas, nuestros papás siempre nos ayudan. Claro, hay que buscarlos también. Profe, tiene mood verde. Tienes razón, perdón. No, no se preocupe. Decía que muchas veces nosotros dejamos por ahí un pedazo de pan y decimos, después me lo voy a comer. Incluso, incluso hacemos la travesura de que, bueno, no quiero que me miren el pan y lo ponemos por ahí guardado en ese lugar oscuro y de repente muchas hormigas, ¿sí? Y se llevaron el pan, bueno, una parte del pan. ¿Qué hacen todo eso? ¿Qué hacen las hormigas todo eso? ¿Quién me explica? Es la segunda pregunta, ¿verdad, profe? Este, mm, siempre relacionada a la primera. Ah, los productores podrían ser las plantas porque son los que se los comen las hormigas, siguiendo con el primer ejemplo, y los consumidores son otros insectos, siguiendo con el ejemplo ese, Okay, muy bien, hormigas. muy bien, muy bien. Tenemos entonces, la primera pregunta es sobre cómo se organizan las poblaciones de las hormigas que ustedes pueden tener cerca. Y vemos que fundamentalmente trabajan de forma solidaria. Es bastante, créanme que fue bastante como, o sea, así como suerte, casualidad, ¿sí? El, ¿Cómo se llama? El contenido socioemocional junto con este tema de las poblaciones, perdón, bueno, sí, de la ecología, ¿ya? Fundamentalmente hablamos de ecología de poblaciones, porque principalmente eh, estamos viendo la parte estructural de cómo se comportan las poblaciones en el ecosistema. Entonces, por esa razón, lo vemos como ecología de poblaciones. Y la segunda pregunta va enfocada mucho a qué es un productor y qué es un consumidor cuando ya vemos la segunda parte, la ginecología. ¿De acuerdo? Entonces, vemos en este momento el organizador gráfico y lo que tenemos aquí serán biomas. Ok, vamos a un primer ejercicio. Necesito de que en su cuaderno escriban 3 biomas. Voy a dar aproximadamente
mm, 3, 4 minutos, ¿sí? Regresamos y ustedes me dicen en qué idioma han hablado, ¿de acuerdo? Bien, siempre dejaré la pantalla, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan observar. Permítanme solamente... Bosque tropical, océano y taiga. Bien, veamos. Bosque tropical. A ver, ahí estamos. Bosque tropical. Bueno, buena parte, bueno, selva, ¿verdad? Selva o bosque. No, creo que sería selva ahí. Ok, selva. Tenemos buena parte por acá, por aquí. ¿Hay alguna región selva? Aquí más. Océano, pues todo lo azul ahí. Bueno, casi. Ah, ok. Sí. Y Muy bien. taiga, que son los que se encuentran como por África, si no estoy mal. Y cierta parte de Estados Unidos. Ok, muy bien. Quiero que reflexionemos en la siguiente parte y vamos a ver ¿cómo decir? Vamos a tener una reflexión en esta parte de ecología. Vean, es bonito, sí, es muy bonito ver el verde en el planeta. El problema es el siguiente, que los casquetes polares, todo lo que tiene que ver en la parte más al norte de nuestro planeta, más al sur en nuestro planeta, lo hemos ido degradando de forma muy progresiva. ¿Sí? Y eso se ha convertido en una dificultad muy grande. A lo que me refiero es, ¿alguien sabe para qué razón sirve los polos o para qué sirven los polos en el planeta? ¿Alguien que quiera dar su opinión en relación a eso? Yo creo que más que todo son como estabilizadores del clima, porque, o sea, sin los vientos que vienen desde allá, se pueden repartir bastante bien desde el planeta y de cierto modo hacen que vivir acá sea menos problemático hablando del calor, no sé, sea más cómodo. Ok, ajá, muy bien, muy bien. Sí, en buena parte, como lo mencionas, es soporta la vida, da un mayor equilibrio térmico en el planeta. Sí, ahora bien, quiero que observen lo siguiente. Eh, Muy buena parte de esta región norte, hace algunas décadas, se encontraba completamente congelada. ¿Sí? ¿Por qué razón? Hay algo que se llama efecto albedo. ¿Sí? Vamos a ver esta parte y vamos a utilizar la pizarra. Se llama así, albedo. ¿Ya? ¿Qué es el albedo planetario? El albedo planetario es fundamentalmente una reflexión, ¿sí?, de los rayos solares. Hemos visto en diferentes materias, hemos visto cómo la radiación, bueno, los métodos de transmisión del calor, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, contacto, ¿sí?, sólido-sólido, sólido-líquido, puede ser por convección, todos los diferentes gases, líquidos,
por convección, pero también tenemos por radiación, ¿verdad? Es decir, los rayos llegan hasta la parte del planeta y son absorbidos por el agua. Se calienta el agua por radiación y bueno, tiene su efecto en la flora y fauna en los océanos. Esto no sucede como tendría que, ¿sí? Gracias a los casquetes polares, a las regiones polares, porque vean, ¿qué color es la nieve? ¿Qué color es el hielo en los polos? Blanca. Blanco, muy bien, blanco. ¿Y cuál es el color que mejor refleja o que menos radiación absorbe? ¿Y cuál es el color que más radiación absorbe? Creo que el negro era el que más absorbía y el blanco es el que menos absorbe. Perfecto. ¿Ven esa característica que tienen los polos? Los polos, la nieve, es color blanco, y es precisamente donde chocan los rayos solares y es reflejado hacia el exterior. Entonces, precisamente toda esa radiación que recibe en esa región va a permitir que sea reflejado, que llegue desde no solamente hay radiación que proviene del Sol, del universo también hay diferentes astros que emiten radiación, ¿de acuerdo? Entonces esa radiación llega y choca y se devuelve hacia el exterior. No es absorbida gracias a los casquetes polares, a las regiones polares. Pero ¿qué está sucediendo con ese desequilibrio que nosotros estamos generando? Es que se rompa ese equilibrio, que se destruyan los grandes bloques, ¿ya? Los grandes bloques de ¿cómo se llama? De hielo, que haya mayor absorción de radiación en el océano. Esto, poco a poco, va contribuyendo a la mayor desaparición y, desgraciadamente, pronunciada desaparición de muchas de las especies que nosotros tenemos. Y, y muchas veces, si se han fijado ustedes, inmediatamente luego bueno, en las noticias, eso es parte de cómo nos lo presentan. No lo presentan de una forma muy seria, ¿sí? Siempre cuando hablan del clima y se miran las diferentes noticias, inmediatamente después vienen las secciones de entretenimiento. Hay un porqué y es para atenuar, ¿sí? De forma inmediata la realidad medioambiental que tenemos. Ahora, voy a compartir. Voy a compartir el siguiente video, sencillo para que lo podamos ver. Vamos a ver. Acá está.
Bueno, miremos un momento el siguiente video. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué podemos mencionar de lo que acabamos de observar en el, qué podemos observar y podemos sacar como la estructura del ecosistema? ¿Qué podemos mencionar? Vamos a ver. ¿Voluntarios o voluntarias? Hola. Sobre los bióticos y abióticos. Ok. ¿Qué podemos mencionar? Tener cerrado el micrófono. Oh, bueno, aquí tengo una compañera que dice que pueden ser alterados. Lo tengo aquí a la par. ¿Sí? ¿Pueden ser alterados? Sí, pueden ser alterados. ¿Qué más? Que si son alterados de forma natural pueden ser reversibles y si son alterados por, ya sea por el humano, entonces ya es como más difícil de volver a la normalidad o a como estaba Perfecto, antes. perfecto, perfecto. Vamos a hacer un pequeño esquema que tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a compartir la pizarra. Bueno, voy a borrar esto. Vamos a ver. El texto. Vamos a ver ecosistema. Bien. ¿Qué es lo que podemos mencionar en relación al ecosistema? Que primero, objeto de estudio de la ecología. ¿Sí? Ecología. La ecología se divide en dos grandes ramas, ¿sí? Primero, autoecología. ¿Ya? Y la cinecología. Bien, cuando hablamos, decíamos, el ecosistema es el objeto de estudio de la ecología. Al hablar de ecología, bueno, estudia el ecosistema principalmente y estudia desde dos perspectivas. La primera, la autoecología y la cinecología. Cuando hablamos de la autoecología, ¿sí? Estamos hablando sobre la estructura. ¿Y qué vimos de la estructura en este video? ¿Qué vimos de la estructura? ¿Cómo está compuesto un ecosistema? Con Ok, factores bióticos. Bióticos y los abióticos. Ok, gracias. Bióticos, ¿sí? Aquí, señorita Umaña, ¿verdad? Señorita Umaña mencionó también factores bióticos. Y en los factores bióticos nosotros tenemos esto. Consumidores y productores.
Consumidores y productores. ¿Sí? Se interrelacionan. Si los tomamos como dos grandes grupos aquí, perfectamente nosotros podemos decir que en los consumidores tenemos consumidores primarios, secundarios y consumidores terciarios. ¿Qué características tienen? Ahí está. Los consumidores primarios. A los consumidores primarios, ¿qué otra forma tenemos para llamarle? ¿Hola? Depredadores. Pueden ser depredadores, pero son depredadores de plantas. En este caso, nosotros los vamos a llamar herbívoros. ¿Sí? Los consumidores primarios son los que nosotros conocemos como herbívoros. ¿Sí? Ya cuando hablamos de los consumidores secundarios, ya los vamos a tomar en cuenta ya como, digamos, los carnívoros. Pero van a ser los carnívoros que se van a alimentar de los que se alimentan de plantas. Es decir, son, por ejemplo, una red trófica. Bueno, primero una cadena trófica. Primero está una planta, ¿sí? Y viene un insecto y se alimenta de la planta. En ese caso, ese es un herbívoro, ¿verdad? Luego viene un consumidor secundario, que puede ser un ave, una rana, que se alimenta de ese insecto. Y por último, tenemos un carnívoro un poco más arriba en la estructura, ¿sí? Y tenemos, bueno, siempre carnívoro, ¿verdad? Ya, pero estos son tipos de carnívoro que incluso pueden consumir los consumidores primarios y consumidores secundarios, es decir, tienen una más amplia gama de alimentos, ¿de acuerdo? Necesitan también mayor biomasa energética para poderla consumir y poderse sostener, ¿ya? Y por supuesto tenemos también los omnívoros, y ya en los omnívoros tenemos algunos que se van a estar alimentando de mayor cantidad de alimentos. Comen casi de todo. Y tenemos los carroñeros. Los carroñeros únicamente se alimentan de ¿cómo se llama? De cuerpos en putrefacción, ¿sí? Y se encargan de descomponerlos más rápido o contribuyen a la descomposición más rápida. Por ejemplo, las hienas, ¿sí? Las hienas que se encargan de consumir, quiero verlos, nosotros los llamamos sopilotes. Los sopilotes se encargan de desgarrar, ¿sí? Algunas de las especies que ya están muertas y contribuyen a que se desintegre más rápido y todos esos minerales vayan más rápido al medio ambiente, ¿sí? Entonces tendríamos consumidores, ¿sí? Nosotros vamos a poner por aquí, hablando solo de los factores bióticos, y ya le vamos a poner un nombre específico también. Tenemos entonces los productos. Productores, nosotros vamos a tener, por ejemplo, las plantas. Vamos a tener también
Vamos a tener las plantas, vamos a tener las algas, ¿sí? Vamos a tener el fitoplancton. Todos ellos tienen una característica muy importante y fundamental, y en este momento lo vamos a poner biomasa. ¿Sí? ¿Qué es la biomasa? La biomasa es todo el desarrollo de los productores, ¿sí? Se llama también productividad primaria, y a la biomasa nosotros la vamos a conocer como toda la masa que se vaya acumulando en un ser vivo, principalmente por su acción fotosintética, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la biomasa, la tienen en primer lugar las plantas, ¿sí? Cuando nosotros pasamos esa biomasa y la incorporamos hacia nosotros, también es otra biomasa, pero ya no es una productividad primaria, ¿ya? Porque la productividad primaria únicamente la generan los productores, plantas, algas, fitoplancton, ¿sí? Entonces, para que me entiendan mejor cómo se aprovecha la biomasa, y ya está esta aclaración de conceptos, porque posteriormente, cuando estemos viendo leyes medioambientales, hay diferentes artículos en las que menciona el término de biomasa. Biomasa es, imagínense, se siembra un árbol de mango, se siembra una semilla, ya comienza a ir generando por sí mismo a través de fotosíntesis, a través de nutrientes en el suelo, comienza a ir generando sus raíces, ¿sí? El tronco, las ramas, las hojas, las flores, los frutos, ¿sí? ¿Qué es aprovechable para nosotros? A excepción de las raíces, pues casi todo. Veamos, cuando ustedes van al mercado o al supermercado, encontramos en ciertas ocasiones unos mangos, y vean que también podemos poner el ejemplo del mango verde y el mango maduro, ¿ya? Mango verde, nosotros estamos consumiendo bueno, principalmente hay muchos ácidos, ¿sí? ¿Cómo se llama? En la biomasa que nosotros podemos consumir del fruto. Hay muchos ácidos. Consumimos carbohidratos y ¿cómo se llama? Ácidos ahí. Cuando ya está maduro, todos aquellos ácidos, si se recuerdan, durante el ciclo de Krebs, ¿sí? Aquí vimos la parte de respiración. Ahora podemos entender que todos los ácidos que contenía determinado fruto, posteriormente se convierten a azúcares. Y estos azúcares es precisamente en muy buena cantidad. Tenemos, por ejemplo, la fructosa, que es lo que nosotros consumimos mucho del mango, ¿ya? Entonces, esa es la biomasa. Nosotros consumimos la biomasa de estas plantas. Ahora, no solamente utilizamos el fruto para consumirlo, utilizamos la madera para diferentes actividades que tengamos que hacer. No es muy maderable, así que se diga el mango, pero hay gente que lo utiliza para hacer bueno, lo utiliza como leña, principalmente lo utiliza como leña. Las hojas también tienen algún tipo de uso. Si alguien se dice dentro de la medicina tradicional, si alguien tiene, por ejemplo, algún tipo de fiebre o algo, hace un tecito de mango, un té de hojas de mango, pone agua a hervir o caliente para bañarse, ¿sí? Y se le extraen algunas otras sustancias
por ejemplo, de la del floema que producen, ¿sí? Que viaja a través de sus vasos, produce ciertas sustancias y estas sustancias son utilizadas muchas veces como especies de gomas, ¿ya? Entonces, todo eso, todo lo aprovechable del árbol de mango, eso es la biomasa. Lo convirtió de energía a materia, ¿sí? Bien, y por último, voy a poner aquí un color café, primero voy a ponerlo por acá. Vamos a poner color café. Tenemos los degradadores, perdón, descomponedores. Y de los descomponedores vamos a tener dos tipos. Ahora sí, degradadores y detritívoros. Ahora, los degradadores son los que comienzan a descomponer todas aquellas, todos los seres que han muerto, comienzan a actuar hongos, bacterias. Y hay un segundo grupo que cuando ya está descompuesto se van a encargar de convertirlos nuevamente en minerales. Lo desmineralizan y regresan los minerales, carbono, todo eso lo regresan al suelo. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente en la estructura de los bióticos se encuentra eso. Ahora, ¿cómo vamos a conocer nosotros? Voy a cambiar el color. ¿Cómo vamos a conocer nosotros al conjunto de factores bióticos como biocenosis? ¿Sí? O biocenosis. La biocenosis tiene que ver con todos los factores bióticos, consumidores, productores y descomponedores. Dentro de los consumidores tenemos los primarios, todos ellos, vean, los consumidores y los descomponedores son heterótrofos. Ya no pueden originar o no pueden producir su propio alimento. En cambio, los productores sí lo están haciendo. ¿Sí? Producen su propio alimento, generan su propia biomasa y nosotros necesitamos consumirla a partir de todas ellas. Bien, veamos. ¿Preguntas en este momento? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe, todo claro. Ok, muy bien. En la siguiente parte que nosotros vamos a tomar en cuenta, ya tenemos todos los factores bióticos que conocemos. Ahora, vamos a ver como parte de la... Mira, factores los factores abióticos. Bueno, ya tenemos ahí que los factores bióticos se les conoce también como biocenosis. Entonces, nosotros aquí le vamos a, hablar, a dar el nombre de biotopo. ¿Sí? El biotopo es todo el conjunto de factores físicos que va a determinar el medio ambiente. ¿Ya? Esa es la diferencia entre medio ambiente. Cuando nosotros mencionamos medio ambiente, son las características físicas nada más. ¿Cuáles van a ser esas características físicas? Muy bien. Condiciones físicas
¿Sí? Condiciones físicas. Por ejemplo, temperatura, humedad. Ayúdenme ahora en más. ¿Cuál? Viento, perfecto. Viento, agua. ¿Qué más podemos mencionar? Físico. El hielo. El sol. Vamos, muy bien, perfecto. El sol. Bueno, la luz. ¿Sí? La luz. ¿Qué más? La altura. ¿Qué otra cosa? Ah, lluvia, muy bien. Lluvia y precipitación. Sí, muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Lo dejamos aquí? Vale. Y vamos a tener algunas condiciones químicas. Lo vamos a dejar de color, vamos a ver, azul. Dejémoslo de este color. Vamos a ver. Ay. Químicas. Por ejemplo, el pH, la acidez, es una condición química, ¿sí? De mucha importancia. Por ejemplo, se van a reír, pero diferencia del café, diferencia del café de suelos más antiguos en El Salvador con café de altura de cafetales en suelos no tan antiguos, es la acidez del suelo, ¿sí? Es la acidez del suelo. Entonces, ¿va a variar el sabor? Por supuesto que va a variar el sabor. ¿Ya? En un medio ácido, por supuesto que los granos producidos van a tener ciertas, bueno, hay que hacer incluso una preparación diferente del suelo para que se pueda, para que no se vaya a, ¿cómo decir? Para que no vaya a tener un sabor extremadamente ácido el café. ¿Sí? Tenemos también todas las biomoléculas. Es decir, sí va a ser importante la calidad de carbohidratos que estén disponibles, sí va a ser importante la calidad de lípidos, de proteínas y aminoácidos que estén disponibles. Incluso el ADN va a ser muy importante. ¿Cómo se va a consumir? Pues de diferentes formas, pero sí va a ser muy importante cómo va a estar la calidad de todos ellos. ¿Sí? Minerales. ¿Ya? Minerales. Si no, por ejemplo, no hay algunos metales, no va a haber multiplicación de ADN. Lo mirábamos un poco en el periodo anterior. Si no hay zinc, bueno, creci-zinc. O sea, la palabra ahí, creci-zinc, es precisamente la fórmula con metal, ¿sí? El zinc, que va a servir como, químicamente va a servir como, ay, se me ha ido el término. Bueno, pero lo que significa es que va a servir de intermediario para que se pueda dar, ¿sí? Es un cofactor que va a permitir que se pueda multiplicar el ADN. Tenemos también, a ver, la salinidad, ¿sí? No va a ser lo mismo. Ahí está. No va a ser lo mismo un pez de agua salada que un pez de agua dulce. Sí, podemos intercambiarlos. Lo más seguro es que se nos muera, ¿ya? Porque nosotros ya vimos que hay diferentes
membranas que van a estar protegiendo. Ya vimos que hay características que van a intentar equilibrar esa parte de un medio hipertónico a un medio isotónico. O sea, es normal esa parte. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no se lleva a cabo correctamente? Hay muerte celular, destrucción de algunas membranas, ¿sí? ¿Qué le sucede, por ejemplo, cuando hay exceso de sodio en las membranas y en las diferentes moléculas? ¿Sí? Si hay un exceso de sodio, lo que hace es el ADN, las proteínas o muchas de las proteínas tienen cargas negativas. Con el sodio quedan neutralizados, es decir, que van a perder como esa función biológica normal. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Preguntas en este momento? ¿No? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Bueno, tal como lo habíamos mencionado, ¿sí? Lo que acabamos de ver es la cinecología. Ahora viene la autoecología, que es la estructura. Ahora, ¿a qué se va a referir la cinecología? Cuando estamos hablando de la cinecología, sí se toma en cuenta la parte de la estructura, es decir, toma en cuenta la autoecología, pero cuando ya hablamos de la cinecología, ya vemos un poco más. Ya vemos no solamente la población, bueno, el ecosistema como tal, sino que ya vemos las interrelaciones entre las poblaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando de las interrelaciones entre poblaciones y a ello también le vamos a llamar roles, nichos ecológicos. Y estos nichos ecológicos van a tener diferentes actividades en el ecosistema. Por ejemplo, se van a estar dando algún tipo de interacciones. Estas interacciones, como lo está planteado aquí, hay competencia, hay relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas, es decir, interespecíficas es con otras especies e intraespecíficas dentro de la misma población. Si se dan algunas de estas interacciones con otras especies, a esa parte se le llamará, vamos a ver si logro aquí, a esa parte se le va a llamar esas interacciones, ¿ya? Nichos ecológicos. ¿Sí? ¿A qué nos vamos a referir con nicho ecológico? Nosotros acabamos de ver que en la estructura de un ecosistema como biocenosis, teníamos esto, ¿ven? La biocenosis, nosotros la teníamos como acá. ¿Qué mencionamos que era la biocenosis? Era la relación, ¿sí?, de los consumidores, de los productores
y de los descomponedores. Esas interrelaciones es lo que nosotros estamos tomando en cuenta en esta parte de la ginecología. Esas interrelaciones regularmente, se me borró el nicho, va, muy bien, se borró. El nicho ecológico va a ser la función que desempeña en el ecosistema, es decir, si es productor, si es consumidor o si es descomponedor. ¿Por qué razón? Porque ahí sí vamos a estar hablando de dos flujos importantes. Vamos a ver. El primer flujo, nosotros lo vamos a conocer como flujo de materia. ¿Sí? El flujo de materia es muy importante en el ecosistema, porque como lo acabamos de mencionar, la biomasa se va a, ¿cómo se llama? Se va a ir acumulando, ¿sí? La biomasa se va a acumular. Y también vamos a tener como el ejemplo de el flujo de energía. Entonces, dependiendo del nicho del cual esté representándose, va a haber un flujo de materia y un flujo de energía. El flujo de materia es circular, ¿sí? Es cíclico. Por ejemplo, cuando escuchamos mencionar ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del azufre, ciclo del fósforo, ¿sí? Y si nosotros relacionamos carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, hay un momento que solo nos hace falta el oxígeno y tenemos lo siguiente. Tenemos lo que nosotros hemos utilizado en otras ocasiones como el CHOMS. ¿Sí? ¿Por qué razón en respiración estuvimos hablando tanto del ATP? Vean, aquí está el fósforo, ¿sí? Que es uno de los que en sus enlaces en el ATP contiene alta cantidad energética, ¿sí? ¿Dónde se incorpora el ATP? En la fotosíntesis, ¿sí? ¿Dónde se degrada la molécula del ATP para obtener energía? En la respiración, ¿sí? Entonces también la fotosíntesis y la respiración tienen una importancia dentro de los ecosistemas porque van a ser ellos los que van a permitir que se dé el flujo de materia y el flujo de energía. Precisamente esa es una de las condiciones por la cual vemos respiración y fotosíntesis antes de ver la parte de los ecosistemas. También vamos a ir mencionando la relación de depredación. Okay, tenemos relación de competencia, ¿sí? Relación de depredación, parasitismo también. Aquí no sé qué pasó, el parasitismo. Bueno, el parasitismo también tiene que ver, ¿sí? Y la simbiosis, por ejemplo, la simbiosis entre las diferentes especies. Bueno, el hongo y las hormigas, por ejemplo. Las hormigas cultivan hongos para poderse alimentar posteriormente. ¿Sí? Estos signos son las diferentes relaciones que se dan. Por ejemplo, mutualismo, ambas especies salen ganando. ¿Sí? Cooperación de la misma forma. En el comensalismo hay cierta neutralidad, ¿ya? Uno sale beneficiado y el otro, pues, no hay problema, se sale neutro. En el parasitismo, uno sale ganando, que es un parásito, y el huésped sale perdiendo, o sea, sale con una relación negativa en ese caso.
Tenemos también el amensalismo, que para uno es negativa y para la otra es neutra. Es algo como decir que en la naturaleza también existe algo que nosotros decimos que no tenía la intención de. Por ejemplo, un árbol puede llenar sus ramas con algunas bromelias, ¿sí? Las bromelias están ahí, están únicamente obteniendo un lugar donde encontrarse, ¿sí? Pero las bromelias en realidad no le están haciendo ningún efecto negativo, ¿sí?, a los árboles, ¿ya? Esos efectos negativos no se dan hasta que hay mucha bromelia, muchas plantitas de estas, no son parásitas, pero hay tantas que, claro, la masa que ya pueden tener, la vejez que pueda tener ya un árbol, hace que se rompa, ¿sí? Se rompe la rama y es dañado el árbol. A eso se le va a referir con amensalismo. Uno, en realidad, la relación de la bromelia era neutro con el árbol, pero por la cantidad y por el peso hace que se rompa. Bien, tenemos la parte de la biocenosis, como les mencionaba, descomponedores, etcétera, etcétera. Una estratificación en el bosque, ya, hierbas, nivel herbáceo, ¿cómo se llama? Nivel herbáceo, nivel, vamos a ver, arbustivo, sí, se me ha ido esta palabra, arbustivo, y nivel arbóreo, ¿ya? Dependiendo de la altura de ellos, así son clasificados. Y tenemos también que en las diferentes estructuras de todo esto, tenemos también la conformación de suelo, ¿sí? A esa conformación de suelo se le va llamando sucesión ecológica. Y me voy a detener ahora, bueno, aquí hay alguna actividad para desarrollar, pero me voy a detener en esta última parte de acá. Flujo y energía. Cuando estuvimos hablando de la parte de la masa, voy a reducir la parte de la masa, vean, tenemos las plantas productoras, perdón, tenemos los productores. Los productores tienen pequeñas cantidades, en este caso, se trata de un ecosistema acuático, ¿sí? Pequeñas. Los peces más pequeños que consumen ese fitoplancton, aquí se está analizando la cantidad de DDT, que es un ¿cómo se llama? Bueno, tiene función de herbicida y tiene función de mata diferentes, bueno, es un tóxico, es un veneno, ¿ya? Bien, vean, hay primeras cantidades y son muy pocas, ¿sí? Esta es una pirámide de masa, ¿ya? Es decir, hay poca cantidad en los estratos de los productores, masa, estamos hablando de masa, poca cantidad, ¿sí? Vienen los peces, consumen cierta cantidad de ellos, no como un individuo, sino como varios, aumenta la dosis de DDT, del tóxico. Viene otro que es mucho más grande, se alimenta de los pequeños y aumenta su dosis, aumenta su biomasa, ¿sí? Tanto el consumo de su biomasa, ¿de acuerdo? Y por último, el consumidor terciario, como lo habíamos mencionado, consume mayor cantidad. Imagínense, esta fuera un ave que es consumida por un humano por la cantidad en partes por millón, ¿sí? Un humano podría morir, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos esta condición de flujo de materia, flujo de energía, y fundamentalmente de eso se trata toda esta relación en ecosistemas.